Hola amigos de Proyecto Bactún, gracias por acompañarnos en esta investigación en donde estamos analizando esos lugares, esos sitios que hay en toda la península de Yucatán, en el área maya, esos lugares que alguna vez fueron pueblos llenos de vida, llenos de gente y que hoy son sitios abandonados. Vamos a tratar de entender qué es lo que pasó en estos lugares, en espacios como este en donde estamos ahorita, por ejemplo, en donde quizás alguna vez ustedes pueden ver, esto fue una casa, esto en algún tiempo, quizás hace 50, 80, 100 años, albergó a una familia. Aquí las familias se reunían, platicaban, convivían. Podemos ver rasgos de esa convivencia, podemos ver aquí, por ejemplo, los antiguos hamaqueros que nos dan una idea de que en estos sitios en donde hoy la naturaleza pues se ha desarrollado, ha crecido a través del suelo, a través de las paredes, podemos entender que en algún momento algo pasó en estos sitios, algo ocurrió y las personas emigraron. Hoy estamos en Miznebalam, que está muy cerca de la ciudad de Mérida, y vamos a entender qué fue lo que pasó, vamos a conocer los lugares que hay aquí, las casas, vamos a tratar de analizar cuál era el comportamiento de las personas que vivían aquí. Así que va a ser un programa interesante, acompáñenos a este recorrido. Estas paredes, estas piedras que hay aquí nos llevan a un viaje en el tiempo en donde quizás podemos pensar que había familias, papá, mamá, niños conviviendo, platicando. A lo mejor podemos imaginar las enseñanzas que los abuelos transmitían precisamente en esta área que hoy pues podemos ver que se encuentra en completo abandono y que nos regala una estampa muy bonita en donde la naturaleza es hoy la principal protagonista en este sitio, que de manera particular, por ejemplo, en esta casa podemos ver que hay un amontonamiento de piedras, quizás se desplomaron, podemos ver de la pared que está a mis espaldas, quizás las piedras se desplomaron y cayeron aquí. Probablemente alguien aprovechó, podemos ver aquí que hay una especie como de nicho en esta parte. Podríamos imaginar que sirvió para muchas cosas, sin embargo, no sabemos. Quizás podríamos hablar de que era una familia religiosa, probablemente aquí tenía alguna imagen a la que le rezaban con devoción. Y pues ustedes disculparán, lo que pasa es que realmente el hecho de estar caminando entre las hierbas, entre las piedras, y este pueblo es extenso, es un área muy grande y podemos, por ejemplo, entender que las personas desarrollaban su vida entre la casa y el campo. Salían a la milpa el hombre, como todas las familias mayas de campo. Quizás muy temprano el hombre salía pues a trabajar la tierra, que es el sustento de las familias mayas. Entonces vamos a seguir, vamos a continuar con este recorrido para conocer este lugar. Así que acompáñenos, vamos a seguir. Mire, le voy a pedir a la cámara, esto no se ve muy común que venga de este lado, para que vean lo maravillosa que es la naturaleza y el tipo de animalitos que de pronto podemos ver. Por ejemplo, esta oruga de gran tamaño que tenemos aquí, se las voy a mostrar. Claro, con respeto hacia los animalitos que se encuentran aquí.
voy a mostrarles esta oruga que en algún momento pues será una mariposa. Vean lo bonita que está esta oruga. Si la cámara pudiera acercarse un poco más. Vamos a tratarla con mucho respeto porque esta oruga en algún momento va a ser una mariposa. Pero vean lo bonita que es. Bueno, vamos a dejarla tranquila, vamos a respetarla. Eso es lo importante cuando salimos a lugares, el respeto que se le tiene que dar a las cosas, a los lugares y a los seres que viven hoy aquí, como esta pequeña oruga que está en este espacio. Así que vamos a continuar, acompáñenos. Hoy en día estos sitios a los que llamamos pueblos fantasma son cada vez más visitados por muchas personas y poco a poco se están convirtiendo en sitios de interés turístico. Lo verdaderamente importante a la hora de visitar estos lugares es entender que en primer lugar en el pasado fueron, como ya habíamos comentado, lugares en donde alguna vez las familias convivían, vivían en paz, tranquilas, trabajando, desarrollando sus vidas, y que poco a poco se fueron y dejaron esa esencia impregnada en estos lugares. Entonces hoy, aunque ya no están aquí, podemos ver quizás las ruinas de lo que en otros tiempos fuera un lugar lleno de convivencia. Y entonces cuando vengamos a estos sitios hay que respetarlos, hay que entender que si bien los vemos solos, pero son sitios, son vestigios de lo que en otros tiempos pues ha sido la convivencia de las familias mayas. Entonces no hay que tomar nada. Muchas personas a veces quizás por llevarse un recuerdo toman cosas, toman piezas. Vamos a tratar de entender cómo es esto. Por ejemplo, vamos a entrar a una de estas casas para que podamos ver que de alguna manera pues estas casas conservan sin duda restos de cómo pudieron haber sido, conservan evidencias. Podemos ver que por ejemplo aquí en el piso pues están los marcos de madera. Podríamos suponer que el techo quizás fue de guano y que pues en las paredes igual, de la misma manera, podemos ver los trazos del marco aquí con madera. Incluso podemos ver todavía algunas piezas con clavos como esto. Entonces estas son las cosas que tenemos que respetar. Podemos ver que por todos lados hay pues lo que son restos quizás de las tejas que había en una parte del techo, y estas son las cosas que tenemos que valorar, que tenemos que respetar para que durante muchas generaciones quienes después de nosotros sigan viniendo a estos lugares lo puedan apreciar tal y como nosotros hoy lo estamos aquí viendo, lo estamos apreciando, y pensar sobre todo, porque miren, por ejemplo, aquí podemos ver que estas paredes quizás estuvieron pintadas de color rojo. Podemos ver aquí incluso una especie como de cenefa en la parte de abajo. Aquí podemos ver, pues sí, ciertos trazos de pintura de color rojo. Incluso un rojo muy parecido al tono ocre que utilizaban para sus códices los mayas en la antigüedad. Entonces quizás esta casa estuvo llena de color, de vida. Y hoy nosotros pues lo que tenemos que hacer es respetar estos espacios que, aunque están vacíos, aunque ya no vive nadie acá, pero es nuestra obligación conservarlos para las futuras generaciones. Vamos a seguir con este recorrido y como pueden ver pues en el camino que estamos aquí observando, si la cámara gira del lado derecho en la perspectiva de ustedes, pues van a poder ver que hemos recorrido algunas casas. De este lado hay
otras casas, es decir, aquí en medio de este camino, quizás fue el camino principal. Amigos de Bactún, como pueden ver, entre más nos acercamos a la hacienda, podemos ver que estas casas, aunque están abandonadas, pues conservan mejores condiciones. Sin embargo, lo que hablábamos acerca del respeto, y es importante poder ver que pues esto que quizás sería una evidencia para mostrarle a los turistas de lo que es la cultura maya, de su forma de vida, pues hoy lamentablemente está cubierto de graffiti, y esto es lo que no debemos de hacer. Es de lo que estamos hablando, de las formas de respeto que debe de haber hacia lo que en otro tiempo fueran lugares llenos de vida, espacios en donde familias enteras crecieron, se desarrollaron. Hoy quizás podríamos pensar que muchos de los que en ese tiempo fueron niños y vivían aquí, a lo mejor hoy son gente adulta, son abuelitos que viven y conviven con nosotros, quizás en la ciudad, pero lo importante es pensar que estas fueron sus casas y que hoy están pues de alguna manera alteradas precisamente por quienes les gusta hacer este tipo de cosas, que quizás debieran buscar otros espacios y respetar lo que forma parte de alguna manera de un patrimonio que, si bien no está reconocido como tal, pero esto es historia que está en la piedra. Podríamos decir que en algún momento quizás si las familias que aquí alguna vez habitaron hubieran visto esto, pues desde luego que les habría molestado mucho. Entonces la invitación también a los jóvenes, a las personas que hacen este tipo de cosas, a que respeten. Vamos a continuar. Si se fijan, nos estamos acercando cada vez más a la hacienda, en donde también hay una capilla. Vamos a conocer lo que en otros tiempos fue la iglesia, un espacio que podríamos imaginar lleno de gente escuchando misa. Podríamos imaginar quizás al sacerdote, al párroco, oficiando lo que alguna vez habría sido una misa, y que hoy son espacios vacíos. Así que vamos a seguir con este recorrido en Miznebalam, reconocido hoy como uno de los pueblos fantasmas de Yucatán. Vamos a seguir. Amigos de Proyecto Bactún, pues ya estamos aquí en la parte de la hacienda, en este recorrido, y hoy que estamos grabando este programa es día domingo, y estamos precisamente con los amigos de Gocha. Estamos con... ¿Me puedes regalar tu nombre? Me llamo Griselda. Estamos con Griselda. Tú eres la persona encargada de dar recorridos en este lugar. Sí. Sé que perteneces a una cooperativa. No sé si quisieras platicar para los amigos de Proyecto Bactún acerca de esta cooperativa. Pues es una cooperativa que da recorridos en bicicleta, mostrarles lo que es la naturaleza, y este es uno de los puntos. Tenemos tres rutas, y una de ellas es esta. Tenemos una que se llama Aventuras, de 4 kilómetros, y esta que es de 8. Y una de 1 kilómetro, que son para personas que traen ya niños pequeñitos. O sea, los fines de semana, el día domingo, por ejemplo, hay actividades. Si vienen las personas a visitar este pueblo fantasma, Miznebalam, hay alternativa para que hagan recorridos en bicicleta, y pues también se van a encontrar aquí con los amigos que practican el gotcha, que es un deporte en donde se visten como militares y tiran balas como de salva. Podemos ver que aquí está a espaldas nuestras el letrero que dice Miznebalam, y que hace referencia al hecho de que este es un pueblo fantasma, como ya hemos venido platicando, y como vimos las casas que están en la parte frontal a esta hacienda. Y Griselda, me gustaría preguntarte qué significa Miznebalam. Pues es cola del gato del jaguar. Cola del gato del jaguar. Eso es lo que significa. Sí. ¿Y cuál es la razón de que hoy Miznebalam es un pueblo fantasma? Pues porque empezaron a pasar sucesos, ¿no? Su primer hacendado fue una persona no tan buena, digamos, que de ahí la mitad de la gente se fue, ya que Miznebalam no contaba con tanta gente. Eran alrededor de 135 personas que habían en el primer cuando estaba el primer dueño. De ahí ya se fue yendo la gente a lo que son ranchos y haciendas cercanas. Ya después se compra otra vez Miznebalam,
y ya vuelve la gente, vuelve algo de la gente que se fue. Ya empieza a funcionar no solo nequenera, sino ganadera y después social. Y así fue hasta que murió el otro dueño y pues prácticamente la gente se empezó a ir. Se empezó a ir por la falta de trabajo y aparte porque se manejaba mucho lo que es el pago de raya. Es mucha gente, por eso se fue. De ahí empezaron a pasar los sucesos que no tenían explicación. Fue lo que le fue dando vida a lo que es a lo que es el misterio y todo eso. A ver, ¿y cuál es ese suceso? Porque sé que ahí se habla de precisamente de un suceso que le pasó precisamente a los amigos que juegan gocha. ¿Qué fue lo que ocurrió? Ellos graban cada partida, entonces en una partida se les aparece la sombra de un niño. La sombra de un niño. Sí, y así como han visto la sombra de un niño, han visto a una niña, han visto personas colgadas, al antiguo Personas velador. colgadas. Sí, incluso en la mata. O sea, algo así como Sí. fantasmas, apariciones, Sí. de eso estamos hablando. Ajá. Entonces hay cosas que pues, no te puedes explicar, no te queda más que pensar que es lo del fantasma. Pero son las cosas que las personas que han venido Lo que aquí, sucedió aquí, ajá, más que nada. es lo que sucedió. narran. Sí, lo que sucedió aquí. Por Ok. ejemplo, hace unos cuantos años un muchacho vino solo a matarse aquí. Solo Un muchacho vino a matarse a Solo este vino a eso, a colgarse. Muchos ven lo que es la silueta precisamente en ese árbol. Entonces sí pasan cosas así. A veces estás caminando, te empiezan a tirar, te empiezan a hablar, escuchas llantos, risas. Y a veces hasta el mismo aire se siente escalofriante aquí por las noches. Podemos pensar, amigos de Proyecto Actum, que desde luego en este lugar, pues además de mucho misticismo, mucha magia, pues tenemos que entender que dentro del mundo, dentro de la cosmovisión maya, existen los seres sobrenaturales, y en la creencia de estos seres sobrenaturales están los malos aires, están los aluches. Entonces no podemos dejar de lado en una zona maya dejar de hablar de este misticismo que envuelve a las creencias mayas, y son creencias vivas, creencias auténticas. Entonces debemos de respetarlas tanto como estos lugares también se deben de respetar, y lo que podemos hoy encontrar aquí en lo que Griselda nos cuenta son desde luego narraciones en donde no podemos más que respetar todo lo que la gente cuenta, todo lo que la gente dice, porque eso conforma la tradición y la esencia de un lugar. Amigos de Proyecto Actum, pues continuando con la entrevista, estamos con los amigos de Gocha que se reúnen aquí los fines de semana para practicar esto que nos comentabas que es un deporte extremo. No sé si quieras abundar. ¿Y cuál es tu nombre? ¿Qué tal? Pues mucho gusto, soy Diego Mangos, soy miembro de la directiva de aquí de Tolox. Es un club de Airsoft. Nos dividimos del Gocha y pasamos a una escala todavía más táctica. ¿De qué trata el Airsoft? Me permitirá decir que es un grupo y un juego de estrategia, de táctica militar, en el que nosotros nos enfocamos en sigilo, en avances, en recrear cualquier evento histórico en el cual implique un asalto o un rescate de rehenes. Eso es interesante. A ver, entonces, vamos haciendo un pequeño resumen. El Gocha no lo practican ustedes, practican algo que se llama Airsoft. Así es. Y es un deporte más estratégico, en donde aplican más técnica que en el Gocha. ¿Qué es lo que ustedes usan? Porque en el Gocha, bueno, tengo entendido que es pintura, ¿verdad? Así ¿Qué es. es lo que ustedes usan en este deporte? Bueno, nosotros usamos réplicas. Primero nos distanciamos del Gocha en cuanto a nuestra indumentaria. La primera gran diferencia son las réplicas. Ellos usan marcadoras que efectivamente usan pintura. Nosotros utilizamos balines de plástico y no manchan, no son, tienen una dimensión de 6 milímetros. Y veo que sus armas además son réplicas, ¿verdad? De las Es correcto, originales. es correcto. Son réplicas las más cercanas a lo real, y confundirlas con armas es muy común. Por eso nosotros tratamos de tener reglas, parámetros para que los compañeros se apeguen a ellas y no tengan ningún inconveniente con
con las oficinas, con los oficiales. Y entonces, de la misma manera, sus uniformes son también reales, lo que usaría, digamos, un soldado en combate. Correcto, muchos de nosotros nos dedicamos a la recreación. Es algo, tomar de unidades de, digamos, Alemania, Gran Bretaña, México, lo más apegado posible. Eso es bien interesante, y si me dejas hacer una pausa, Claro. Amigos de Proyecto Bactún, ustedes saben, bueno, nosotros como proyecto cultural nos abocamos a todas las cosas que tienen que ver con historia, y aquí estamos encontrando en esto que es el Airsoft, un proyecto en donde al mismo tiempo que fomentan lo que es la unión entre personas, la unión táctica, además porque desarrollan, me imagino que ciertas estrategias para triunfar como grupo al que se enfrentan, pero al mismo tiempo analizan la historia, y eso es muy interesante. ¿Cómo es esta parte del análisis histórico y que lo recrean en sus tácticas de combate? Bueno, nosotros, el club directivo, nosotros leemos artículos ya un poco más antiguos, un poco más, digamos, del 2000 para modernos, del 2000 para adelante, para tomar lo esencial y adaptarlo a nuestro entorno. Por ejemplo, la hacienda es nuestra alma mater, se podría decir, nuestro sitio oficial. Y ¿Cada cuándo se presta reúnen aquí? todos los domingos, Todos de los 9 hasta las 3. Ya. Y nosotros pues disponemos de varias locaciones. Está el área de combate cercano, la selva se podría decir, más atrás, y una caballeriza que también puede utilizar de trinchera. A ver, platícame o dame una referencia de algún combate que hayan ustedes. Caída del halcón negro. La caída del halcón negro. Carmesí, Operación Carmesí. A ver, Bueno, en sí es bueno, la caída del halcón negro no creo que necesita presentación, ya muchos lo habrán conocido. ¡Detrás de la barda! Ya es algo histórico, algo ya trascendental, tuvo una película, hay algunos que no son muy conocidos, que son básicamente encuentros sorpresa que han tenido dos facciones en la noche, hemos jugado en la noche, y es un caos totalmente, entonces tratamos de hacer que los jugadores sientan esa sensación, tengan esa sensación, y pues se empapen de lo que es el jugador, ¿no? Pues qué bueno, y la verdad es que es una agradable sorpresa de alguna manera encontrar un deporte que para muchos pudiera parecer quizás violento, porque de alguna manera el verlos vestidos de esta forma con uniformes militares, eso es lo que podría remitirles, pero desde luego quiero pensar en jóvenes saludables que están practicando un deporte, que están además conociendo de la historia y que vienen aquí a practicar lo que es simple y sencillamente la camaradería, el unirse, el practicar tácticas, el trabajo en equipo, que es algo muy importante, y que en todas las escuelas se enseñan las técnicas para trabajar en equipo, y que aquí qué mejor que lo desarrollan entre ustedes mismos y además están aprendiendo historia. ¿Cuáles hay requisitos para si algún joven quiere pertenecer, si alguien se quiere integrar con ustedes? Mire, bueno, lo básico es que, o lo esencial sería que tenga los 18 años cumplidos, simplemente que tenga ganas de jugar y que sea honesto. Nosotros nos basamos, el juego de Airsoft es honestidad totalmente, como no marca, no mancha, o sea, no tiene que decir por honestidad que ya le dieron de baja. Lo único que necesita son 18 años cumplidos, ganas y pasar un cierto requisito, ¿no?, de tiempo jugando. Nosotros les rentamos las réplicas y después de 3 meses aproximadamente ya se le puede dar información para que compren su propio equipo. Así es, porque como es algo que puede malinterpretarse o utilizarse de mala manera, es muy fácil que se malinterprete. Entonces mejor nos reservamos ese derecho y Muy bien. ¿Cuánto tiene que invertir un joven para un equipo completo aproximadamente? Pues lo básico son lentes, hay lentes de 60 pesos y una réplica que varía el precio de 3,500 hasta lo que sea que usted Desde quiera hasta gastar. 100,000 pesos se puede invertir. Así es. Pues amigos de Proyecto Bactún, aquí hay una opción más para los jóvenes, para que en domingo, precisamente en este pueblo fantasma del cual ya les hemos platicado,
les hemos narrado junto con Griselda, que también está aquí con nosotros, pues todo lo que hay, además de historia, además de leyendas, además de tradición. Los domingos se reúne este grupo de Airsoft, que no hay que confundir con gocha, ya me quedó muy claro. Gracias además por aclararlo a todas las personas que quizás como yo no sabíamos esa diferencia. Y pues entonces los jóvenes y las familias, las personas que quieran venir, los días domingos se reúnen los chicos de Airsoft, y también pues entre semana, como ya lo platicaba Griselda, pueden llamar para hacer recorridos, hay bicicletas, así que pueden venir con toda la familia y apreciar todo lo que Yucatán tiene en sus pueblos fantasmas. Pues vamos a continuar con este recorrido, y muchas gracias a los chicos de Airsoft pues por regalarnos. ¿Cuáles son sus nombres clave? Si se pueden saber. Rama, tú, César, Sí, sí. Diego, Daddy. Arcángel y Arcángel. Bueno, tienen nombres claves como acabamos de ver. Pues muchas gracias, chicos, y vamos a continuar con el recorrido, amigos de Proyecto Bactún, así que sigamos. Pues continuamos con este recorrido y podemos ver que aquí al fondo tenemos la hacienda de este lugar tan mágico, tan lleno de historias, Misnebalam. Y bueno, con la hacienda de fondo, pues me gustaría, Griselda, tú platicabas hace un momento acerca de las cosas que hay aquí, y hoy estamos y le queremos mostrar a las personas que no son de la región del Mayab, les queremos mostrar este árbol y que tú nos platiques cómo se llama y cuál es la historia que hay alrededor de este árbol, que para la cultura maya es un árbol sagrado. Sí, es un árbol sagrado porque cuenta con 13 niveles. Ajá. Y 9 raíces que presentan al inframundo. Entonces se dice que donde siempre hay una mata de ceibo, también sale una xtabay. Ceibo se llama, Ceibo. porque además hay ceibo y hay ceiba. Sí, la que cuenta con las espinas es la ceiba. Y el ceibo no tiene espinas. Son dos clases de árbol, porque uno es macho y uno es hembra. Y aquí es en donde sale la Ixtabay. La Ixtabay. ¿Y quién es la Ixtabay para las personas Pues, que no conocen? Que no conocen. Ajá. Es una mujer muy hermosa, de cabellera larga, siempre con un vestido blanco, porque mi papá ha sido una de sus víctimas, digamos así. ¿Por qué? Porque ¿A tu papá se le apareció la sí, Ixtabay? se lo ha llevado a la Ixtabay. Se lo llevó la Sí. Ixtabay. Incluso el de la hacienda parecía hasta lo que es Chablecal. ¿Y cómo fue esto? A ver, Porque él estaba platícanos. tomado. Ajá. Estaba tomado, y dice él que vio a la mujer. Le empezó a seguir porque él le estaba llamando. Pero la vio parada La vio en parada, un árbol sí, como ella este. lo vio parada ahí, pero como está tomado, pues no se le pasa en su cabeza que sea eso. Y él empezó a seguir hasta que lo perdió en el monte, y él salió hasta por Chablecal. Sí, dice, no, es que yo vi a la mujer y me estaba llamando, me dijo que me va a llevar a su casa, y sí la llevó a su casa porque lo dejó en muchas espinas, ¿no? Le envía muchas tunas, todo eso. Y sí, dice mi papá, me costó trabajo salir, pero salí y empecé a seguir buscando dónde estoy, dice, hasta que salió por Chablecal. ¿Cómo describió tu papá ese encuentro con esa mujer? ¿Cómo era la mujer?
Pues ¿Te lo platicó a nosotros ti? nos platicó Ajá. que era una mujer muy bonita, de pelo largo. Dice, tiene ella su hipil, dice, en blanco, bonita estaba la mujer. Eso fue lo que mi papá nos dijo. Que desde luego cuando analizamos los mitos y tradiciones de la cultura maya, encontramos que en efecto la Ixtabay es lo que muchos narran como un mito, como una leyenda, pero que desde luego todos sabemos que en todas las culturas los mitos y las leyendas pues muchas veces están basadas en las vivencias de las culturas que trazan precisamente esas tradiciones. Entonces, en este caso, aunque en la literatura contemporánea la Ixtabay forma parte de una leyenda, de un mito, pues para quienes habitan en el área maya, como en este caso es el Sí. testimonio de tu papá, que sí se le apareció la Ixtabay, Sí. que incluso con todas las características que cuando ustedes buscan quién fue el Ixtabay, se dice que precisamente como tú lo has narrado, una mujer de cabello largo, Hermosa. muy bonita, con un terno o un hipil más bien, Sí. y que se le aparece únicamente a los hombres que están ebrios, que están Sí. borrachos. Eso es algo interesante. Y sobre todo se le aparece precisamente en Siempre un donde árbol, hay un sello, no sé. en donde hay un ceibo o una ceiba. Ahí es en donde se aparece la Ixtabay. Entonces, tu papá narra esto y es un testimonio de que esta tradición, más allá del mito, más allá de la historia, de la simple narración, es real, pues desde que tenemos a una persona que lo ha visto, que lo ha vivenciado, podemos hablar entonces de historias vivas que están aquí en la región del Mayab y que a las personas que vengan, es por eso que insistimos, se debe de hacer con respeto, con la mente abierta, sí, porque la zona del Mayab, toda esta área es un área, podríamos decir, impregnada, mística, llena de todo ese misticismo que la cultura maya ha practicado durante miles de años, y eso es lo que debemos de entender, eso es lo que debemos saber hoy respetar, conocer las tradiciones de la cultura maya para poderlas apreciar en toda su plenitud. Pues vamos a continuar con este recorrido y con las narraciones de Griselda, que muy interesante nos hace el favor hoy de llevarnos de la mano por este mundo de las tradiciones y leyendas de los pueblos mayas abandonados como este que hoy estamos aquí en Misnebalam. Vamos a continuar, Griselda, si nos lo permites, si estás de acuerdo, con un recorrido para ir a conocer otras partes de esta hacienda y que nos continúes platicando acerca de todo lo que aquí pasó. Pues si gustan podemos pasar a lo que es la iglesia para explicarles un poco ahí. Pues vamos a continuar. Y amigos del Proyecto Actum, pues vamos a seguir. Amigos del Proyecto Actum, pues estamos ya aquí en la iglesia del pueblo de Misnebalam y me gustaría preguntarte, Griselda, ¿cuál es la historia que hay respecto a este lugar? Pues hay muchas, como le contaba, hay muchas historias, ¿no? Pero aquí murió lo que es un cura. Pues muchos lo ven aquí. Hay personas que vienen en las noches, más que nada te dicen que lo ven y cosas así, ¿no? Pero al día siguiente, en el día, regresan para ver si de verdad lo que nosotros a veces le decimos es verdad o es mentira. Y se dan cuenta que sí, porque la iglesia no tiene techo y ven al cura parado ahí. O sea, personas afirman que en la parte de arriba de la iglesia han visto al cura Han visto al que murió aquí en esta iglesia. Sí. ¿Nos invitas a conocer cómo en algún tiempo fue esta iglesia, lo que queda hoy de ella? Claro que Vamos sí. a conocerla entonces. Y amigos de Proyecto Actum, pues si ustedes se fijan a los lados, aquí tenemos, quizás aquí hubo algún portón. Aquí me tenía lo imagino. que era su reja, lamentablemente. Podemos ver, si se acerca un poco la cámara, podemos ver que aquí están pues la herrería donde estuvo sostenida pues la reja en otro tiempo. Lo podemos ver acá están los fierros y pues bueno, estas son las torres que sostenían pues la puerta principal de la entrada de la iglesia, y este es la entrada. Al fondo podemos ver lo que es, o en otro tiempo fue el atrio, pues hoy, y regresando al tema del respeto hacia estos lugares que las personas deben de tener, pues lamentablemente está grafiteado, pero bueno, quizás también eso sea de alguna manera parte de lo que le da color hoy a este lugar. Podemos ver los pisos, si se fijan, los pisos quizás no
no han cambiado tanto, incluso aquí en donde está esta agua estancada podemos ver que se refleja un poco más de color. Es un piso cuadriculado a manera pues como de ajedrez en color blanco y color rojo. Y tú me comentabas, Griselda, que las personas han contado que aquí Sí, han visto al cura que murió sí, en esta iglesia. ¿En dónde exactamente lo han en visto? la parte, lo que es la parte de aquí, porque ahí estaba lo que era la campana de la iglesia. Ahí arriba estaba la campana. Sí, entonces tenías que subir para acceder a colocar lo que era la cuerda. Muchos lo han visto. Y lo han visto ahí, eso, bueno, Sí. desde luego es... Incluso un muchacho vino y nos dijo que él habló con el cura, ¿no? Y nosotros no Que habló sabíamos- con el cura. Nosotros no sabíamos si reír o qué decirle al muchacho porque le estábamos explicando y no, me dice, seguro apenas le robaron la iglesia. No, le digo, la iglesia ya tiene tiempo que le robaron lo que son el techo, le digo, no puede ser, le digo. Además, si fuera que lo hubiéramos hecho en 2 días, tendrías tirado todo lo que es el material aquí y no hay, le digo. Pues en realidad estas son las cosas que enriquecen a sitios como este. Por algo es un pueblo fantasma, estas historias son las que le dan vida y son las historias que tenemos que transmitir a la gente para que estos lugares cobren más fuerza y cobren esa vida precisamente que, aunque de manera pues contradictoria y paradójica, es un pueblo fantasma, pero eso es lo que le da vida. Podemos ver, por ejemplo, quizás si la cámara puede enfocar un poco hacia arriba, hay unas, en el atrio, en la parte de arriba del arco, se puede ver una especie de triángulo, todavía con unas flores. Sí. Me imagino que Era un decorado que era el tenía. decorado que tenía. Aquí en esta parte también podemos ver que todavía hay decorado de flores y que esto quizás organismos, instituciones como el INAH, no sé quién más pudiera hacer, pero deberían de hacer algo para tratar de rescatarlo. Miren, ahí en la parte de arriba puedo ver, por ejemplo, un pequeño rostro. No sé si la cámara me pudiera ayudar acercando, enfocando a ese pequeño rostro que se ve ahí en color anaranjado y que quizás sea el único rostro dibujado en esta iglesia. A lo mejor era un ángel, quizás fue un ángel y eso quiso representar algún santo probablemente. Con decirle que eso no estaba ahí. ¿No estaba esa cara de ángel? No. Yo he venido a dar los recorridos muchas veces y Ajá. es primera vez que veo esto ahí. Bueno, pues Griselda, que es la persona encargada de dar los recorridos en este lugar, dices que no estaba esa No, cara de ángel ahí. esa no estaba ahí. Por eso ahorita que usted lo dijo y hasta yo misma me sorprendí. Porque hemos venido tantas veces de día, de noche, de tarde y eso no estaba ahí. Eso sí lo puedo Bueno, afirmar. algo se tenía que quedar para Claro. el proyecto Bactum, para mostrarle en exclusiva a los amigos que nos ven. Entonces, pues ya vimos un rostro de ángel que Griselda, la persona que conoce bien este lugar, dice que no estaba anteriormente. Pues este es el atrio, me imagino que quizás ahí estaba la imagen de algún santo. Sí, ¿A quién de- estuvo dedicado esta iglesia? Pues tenía lo que es una Virgen de Guadalupe, también tenía un Cristo Negro y un Santo Tomás de Aquino. Un Cristo Negro, una Virgen de Guadalupe y un Santo Tomás de Aquino. Pues supongo que quizás el padre aquí oficiaba, aquí estaba la mesa. Incluso la mesa que estaba acá era una piedra plana. ¿Era antigua la piedra? Sí, era muy antigua la piedra grande, era una piedra enorme y estaba plana. Ajá. Entonces le tenían hecho 2 pilastrones aquí para que se sentaran. Pero lamentablemente pues después de que vino a grabar otra... ¿Hace cuánto? ¿En qué año habrá sido la última misa que se ofició aquí? Como unos 20, 25 años. Bueno, en teoría y relativamente quizás no es tanto, pero bueno, 25 años vemos cómo el tiempo ha hecho estragos y lo que hemos venido platicando, amigos de Proyecto Bactum, el ver cómo este sitio hoy vacío, hoy abandonado, ya sin techo, con las paredes pues despintándose, hoy con graffiti, podríamos imaginar si empleamos pues esa capacidad que todos tenemos y transportarnos juntos al pasado e imaginar que en esta zona, en este sitio, alguna vez las personas que vivían aquí en Misnebalam
estaban todos aquí sentados en las bancas, escuchando la misa, escuchando al Padre del cual tú nos platicas que después él se colgó. Vamos a pasar de este lado, Sí, vamos a ver qué hay lo aquí que es atrás. la sacristía donde el Padre La sacristía. dormía el Padre. Aquí es donde el Padre dormía y supongo que bueno, también aquí era su lugar de rezo. Sí, de resto de descanso, porque pues era parte de donde él estaba todo el tiempo. Muy bien. Pues bueno, podemos ver además que es un lugar bastante fresco, las puertas, los techos muy amplios, como solían ser este tipo de construcciones de edificaciones. ¿Qué tenemos allá al fondo? Son siempre casitas de trabajadores, y eso también se utilizaba como casa, que ahorita pues no. Casas de trabajadores. Sí, casa de trabajadores, de los trabajadores. Muy bien. Podemos aquí ver qué habrá sido esto, una puerta. Esa era una de las puertas, todavía no sabemos si es De la parte de adelante adelante. de la iglesia. Muy bien. Pues vamos a continuar este recorrido. Vamos a una de las casitas para que nos platiques más o menos cómo era la forma de vida de las personas que trabajaban en esta hacienda. Amigos del proyecto y pues finalmente llegamos a la parte en donde vivían los trabajadores de la hacienda y pues podemos ver que igual todavía conserva algo de pintura en la fachada. Tiene añadido un pedazo más con ladrillos, me imagino que eso fue ya de último en la parte de arriba, pero bueno, podemos ver incluso que nopales, por ejemplo, creciendo en la parte de arriba de las ventanas. Acá podemos ver que la maleza pues ya invadió las ventanas y esta es la acción de la naturaleza. Entonces podemos ver, por ejemplo, aquí quizás tenían sus plantas, ¿verdad? Me imagino que esto en ese tiempo se ha de haber visto muy bonito, ha de haber sido muy colorido, muy atractivo a la vista. Pues no sé si quisieras platicar cómo era la forma de vida de las personas de Misnebalam. Pues ahí las casas así como las grandes son mayormente estaban las personas que tenían familia, las que tenían ya esposas, hijos y cosas así. Ya hay otras que son más pequeñas donde solo estaban puros solteros porque también se separaban, ¿no? Por los niños. Por ejemplo, en el recorrido que nosotros hicimos vimos unas casas grandes de aquel lado. Esas eran casas para las familias. Sí, hay que eran para familias y hay que había para personas, para los solteros. ¿Este era para solteros? Y este sí, era una de las casas de los solteros porque eran más pequeños los espacios, ¿verdad? Sí, son más pequeños. Bueno, podemos ver todavía incluso los pisos con algo de color y pues las paredes sí muy están llenas de moho, de verdín, por la humedad precisamente que se resguarda en estos sitios. Aquí podemos ver restos de lo que fuera el baño en otro tiempo. Entonces, como tú bien dices, estos son espacios pequeños, aquí quizás para por lo más dos personas en cada uno de estos espacios. Básicamente, pues como cuarterías, por así decirlo, para los peones, me imagino, para las personas que ayudaban a los quehaceres diarios ¿Cómo era un día normal en esta hacienda? Pues, y se empezaba a trabajar desde las 5 de la mañana y terminaba hasta las 6, 7 de la mañana. 5 de la mañana. Sí. Me imagino, ¿y qué es lo que principalmente Pues, producían? Nequén y también se produce chile habanero. Chile habanero. Sí, eran las dos más fuertes, los dos trabajos más fuertes que se hacían aquí. Ya después entra lo que es la ganadería. Entonces, amigos, pues es de pronto importante pensar como un lugar que tuvo mucho auge, que tuvo mucho movimiento, mucha vida, de pronto lo podemos ver así. Y tú me platicabas hace un rato que ustedes con la actividad que hoy realizan pues han evitado cosas como
que vengan... Que vengan personas a hacer sus brujerías y todo eso. Hay personas que vienen a hacer trabajos, sí, hacen sus brujerías, rituales, esas cosas, sí. aquí en Misgabalán. Sí, lo que es en la parte de la hacienda, en la casa principal. ¿Y cuál es la razón por qué hacen esto ahí? Pues no sabíamos exactamente, pero sí, incluso allí es donde más ven personas, más escuchan los ruidos. Incluso cuando nosotros empezamos, unos albañiles vinieron a dormir allí, porque según iban a remodelar eso. Pero dicen los albañiles no pudieron dormir, les empezaron a tocar la puerta, se las aporreaban. Ellos escuchaban cómo sonaba su camioneta y ellos pensaban que se la estaban robando. Salían bien, que les estaba la camioneta normal y todo. Y hasta que les empezaron a abrir y a aporrear las puertas, ellos lo que hicieron se fueron, ya no regresaron. Y tú, Griselda, de manera muy particular, ¿qué piensas de todo esto? O sea, ¿tú qué crees que sea este tipo de cosas que ocurren acá? Pues creo y respeto cada opinión, ¿no? Pero sí, a veces te da miedo estar aquí. A mí a veces... ¿A ti te da miedo? ¿Te han asustado a ti? Sí, incluso en la mañana que vine muy temprano todavía no había llegado nadie, y eran como las 7. Yo escuché que estaba cantando un pajarito y salí a verlo para ver si le podía tomar una foto. Y yo vi en el área de las piscinas, había una persona sentada ahí. Yo agarré hice para caminar, pero de la nada ya no estaba la persona. Yo lo quise regresar y quedarme en el lugar hoy donde en la mañana, sí. hoy, ¿tú sí. viste a una persona? Vi a la persona sentada en el área de las piscinas y agarré yo fui para preguntarlo o darle la información. Y de eso, ya estaba yo casi, no me había alejado tanto, como unos 5 metros me alejé de donde yo estaba y de repente vi que desapareció. Yo lo que hice es regresar. ¿Y quién podría haber sido? Pues no pudo haber sido alguien porque nadie desaparece ante tus ojos solo así. Pero digamos, ¿alguien pudo haber llegado antes que tú? Pues puede que sí, no sabría, pero sí, a mí sí me dio de qué pensar porque ante mí desapareció, digo, pues ¿para dónde se fue? Claro. Así como vi ahorita eso, hay personas Otras personas han sí, visto lo han visto. ¿Cómo era la persona que viste? Yo la vi, era como un campesino, ¿no? Yo lo vi sentado ahí disparando. Y cuando yo quise ir, ya me había alejado, vi que desapareció donde estaba sentada. ¿De qué color estaba vestido, Griselda? Pues tenía una camisa así como entre amarillita, pantalón café, pues yo dije así, porque sé que muchos pasan por aquí y me quise acercar a dar información o algo así, pero... ¿Te da miedo? Vi que, desde que vi eso, agarré y di la vuelta, pues vamos a respetar, si es un alma en pena o algo así, pues respetarla, ¿no? Y no irme para allá. ¿A ti te da miedo este lugar? A veces, ¿no? A veces sí, porque a veces estás sola y escuchas cómo te llaman. Te pones a buscar quién ¿Y cuando es. te llaman, cómo lo hacen? ¿Qué es lo que dicen? Hola, te dicen. ¿Así te dicen hola? El otro día sí, así nos gritaban, ¡ey! Te dicen, y tú estás buscando dónde y no buscas. Pero a veces, como dice, puede que alguien pase y te quiera asustar. Pues tanto a los sonidos yo no lo veía, cuando las veo, sí. ¿Tus compañeros igual que te platican? ¿Qué han sí, visto? En un recorrido nocturno que se hizo en una de las casitas, creo que fueron ustedes para allá, hay una de las casitas por allá. Allí vieron a una persona parada. Entonces los muchachos que vinieron en el recorrido se acercaron para preguntarle. Y que cuando alzó su cara no tenía rostro. Y, pues y así. Son historias sin duda que sí. Desde luego pueden a muchos darles miedo, pero amigos de Proyecto Bactún, como decíamos, lo importante de todo esto es que estas historias forman parte de las tradiciones de este lugar. Quienes ven el programa, creer o no en lo que hoy Griselda nos está platicando y en las cosas que la gente que vive y que ha visitado este lugar narra, pues eso ya es idea de cada quien, depende del criterio, la preparación, las creencias de cada quien. Entonces, desde luego respetamos las creencias particulares de cada persona y pues nosotros simplemente les presentamos las evidencias que hoy existen, que hoy hay aquí y que personas como Griselda que trabajan en este lugar. ¿Desde cuándo trabajas tú acá? Pues ya tenemos como un año estando aquí. Un año.
Entonces, es el testimonio de una persona que desde hace un año trabaja aquí y de las cosas que ha visto, que nos platica que hoy precisamente muy temprano vio a una persona. Entonces, es importante tomar en cuenta estos testimonios y que las personas que vengan pues siempre se mantengan con sus sentidos alerta, porque no sabemos si dentro de las mismas cosas que la naturaleza nos muestra, pues podemos ver una gran cantidad de cosas. Así que vamos a continuar este recorrido aquí en Misnebalam y les hacemos la invitación desde luego a que vengan y a que lo hagan con respeto y con la mente abierta. Vamos a continuar. Pues estamos en la última parte de este recorrido, que es ya la hacienda. ¿Qué nos puedes platicar, Griselda, acerca de este lugar? Pues, Me imagino en la parte de adentro ahí se hacía lo que eran los rituales. los rituales que tú nos platicabas hace un momento, que venían personas que hacían magia acá. Los hacendados, pues, Tenían sus sillas. ajá, quizás sus equipales, ¿verdad? Que en ese tiempo se usaban bastante. Y acá veo que hay una piscina, una alberca. ¿Cuánto tiempo tardaba en llenarse esa piscina que está? 15 días. Quizás tenían animales exóticos aquí en flamingos, no lo sé. Pues tampoco, ahí sí no le podía decir. Lo que sí tenían sus sillas de los confidentes. Sus sillas de confidentes. Sí, esas lamentablemente podían, y se las robaban, pues sí tenían. Esos son las, incluso era la única hacienda que contaba con un parque infantil. Ah, ok. Y pues bueno, aquí tenemos las puertas de la hacienda, son de madera resistente y se ve que han todavía perdurado. Tenemos incluso, todavía está la cadena. Aquí es en donde ustedes veían que hacían rituales. Bueno, pues vamos a tenerle respeto a esta zona, ¿verdad? Una noche por ahí teníamos pentagramas. Había un pentagrama aquí. Y tú sabes, por ejemplo, aquí veo que hay una cruz. Pues seguramente si aquí hacían cosas, hoy este lugar lo emplean los jóvenes que juegan Airsoft precisamente para hacer sus estrategias. Entonces, pues siempre este tipo de lugares guardan esa historia, esa tradición a la cual hay que tenerle respeto, ¿verdad, Griselda? Claro. Y esta es la parte la parte de atrás de la hacienda, lo que serían los jardines, supongo. Aquí normalmente estaban los ganados. Los ganados estaban aquí. Ganados en la parte de allí, cerca de ahí. A ver, si la cámara puede girar hacia allá. Las vacas con los becerros. Las vacas con los Con sus becerros. becerros. En esta parte estaban. Aquí solo estaban los sementales. Se ve una como casita que está ahí de madera y esa se ve más reciente. ¿Ahí qué es o qué fue? Es uno de los muchachos de ISAO, lo hicieron porque tuvieron un juego donde estaban muy bien, rescatando muy a... bien. Tenían un ren allí. Entonces, Un ellos rehén, ok. sí, la parte de atrás es donde estaban, que eran los caballos. Griselda, voy a bajar y le voy a pedir a la cámara para tomar la imagen de lo que es la fachada, más bien la parte de atrás de la hacienda, pues para que las personas de Bactún que nos siguen puedan también conocer esta estampa, esta fotografía que podemos ver en la parte de arriba. Bueno, podemos ver unos tubos que es por donde corría el agua, ¿verdad? Cuando llovía, los desagües. Sí, sí. Uno lo estaba tirado. Y pues bueno, algo muy común que hay aquí precisamente son estas partes como nopaleras, que es algo, no sé si lo había en la antigüedad, pero por lo menos hoy sí abunda mucho por acá, ¿verdad? Sí. Pues bueno, esta es la hacienda de Misnebalam, amigos, y pues ya estamos en la parte final. Vamos antes de despedirnos, a conocer la parte de enfrente. ¿Nos acompañan? Amigos, estamos en esta parte que es lo que en otros tiempos fueron la piscina. Tú comentabas, Griselda, que tardaba 15 días en llenarse y alrededor hay muchas mesas. Quizás aquí hacían grandes fiestas los hacendados. También se rentaba este espacio.
para reuniones. Sí. La sociedad de mediados del siglo XX, del siglo pasado de Yucatán, pues quizás aquí podríamos pensar que hubo visitas de gobernadores en ese tiempo, quizás hasta de presidentes, un lugar que en otro tiempo debió haber sido muy lujoso y que pues hoy lo vemos precisamente abandonado, y ese es quizás el atractivo hoy en día de este lugar. Pues vamos a continuar, amigos. Pues hemos realizado el recorrido en esta área, en este poblado, en este llamado pueblo fantasma de Miznebalam, y como hemos visto hay una gran cantidad de historias, una gran cantidad de leyendas que Griselda nos ha hecho el favor de compartirnos para todos ustedes, amigos de Proyecto Actun. Y no sé si quisieras, Griselda, agregar algo para comentarle a las personas que vengan qué es lo que deben ellos de observar al estar en un pueblo fantasma. Más que nada respetar lo que aquí hubo, lo que aquí hay todavía. Pues sí, pues eso, más que nada. Respetar sobre todo la esencia de las costumbres, de las tradiciones. Estamos en un área, como habíamos comentado, en donde la cultura maya desarrolló durante miles de años, y todas esas tradiciones, todas esas costumbres hoy perduran, hoy están aquí. Platicábamos, por ejemplo, historias como la de Ixtabay, que se le apareció a tu papá, y eso es algo muy importante, amigos de Proyecto Bactún, el tener este tipo de lugares, este tipo de zonas en donde las personas podemos apreciar que más allá de simples historias, las leyendas, las tradiciones de la cultura maya se mantienen vigentes, y es algo que con orgullo se le puede mostrar hoy al mundo. Esto es un legado, una herencia que los mayas de hoy le dan al mundo, en donde conviven precisamente el pensamiento mágico, esa esencia mística, pues con todo esto, porque esto es naturaleza, esto es historia. Entonces estamos en un lugar lleno de historia, en donde vienen personas de familias, en donde, como vimos, vienen jóvenes a practicar también aquí deporte, y desde luego esto le da a Miznebalam, a este pueblo mágico, a este pueblo encantado, pues una esencia muy importante que a través de este recorrido la compartimos con todos ustedes. Y pues muchas gracias por habernos acompañado, amigos de Proyecto Bactún. Griselda, gracias por haber estado aquí. Un gusto que hayas platicado tus historias con los amigos de Proyecto Bactún. No, pues gracias a ustedes por venir a hacer esto, ¿no? Y para que sigamos conservando lo que es nuestras costumbres y tradiciones. Así es. Pues muchas gracias, y continuamos en nuestro siguiente programa de Proyecto Bactún. Los esperamos, síganos por favor, regálenos like en la página de www.revistabactun.com, a través del Facebook Proyecto Bactún. Nuestras formas de contacto pues están aquí al final del video. Nuestros teléfonos, el 953-8900 en la ciudad de Mérida, Yucatán, aquí en México, y en el correo revistabactun@gmail.com. Pues mi nombre es Eduardo Cos, director de Proyecto Bactún. Muchas gracias por habernos acompañado en este recorrido en el pueblo fantasma de Miznebalam. Gracias.